Vamos a continuar con nuestra clase el día de Shabbat por la mañana en la serie Yeshua el profeta al cual oír. Yeshua el profeta al cual oír. Y pues bueno, vamos a la buena nueva y voy a tratar de ir viendo el texto, también ir viendo también sus comentarios aquí en el chat. Vamos a continuar con me va a ser Lucas o me va a ser Luca. En la semana pasada estuvimos estudiando Mateo y vimos un par de parábolas. Bienvenidos los que están integrando recientemente la sala, Shabbat Shalom. Los que están por primera vez también. Recuerden que pueden escuchar ya las transmisiones en vivo también a través de YouTube. Igual se queda en la grabación. Los que quieran participar a través de YouTube, en el canal de youtube.com/cielos nuevos. Ahí pueden acceder. Y o desde la página también está el enlace, o a través de Wisik por ahora. Y también en la página cielosnuevos y tierranueva.org, en la sección de contacto pueden escribirnos también para poder tener comunicación. Bien, ahí está, gracias Luis Rivera, ahí está poniendo el enlace también de las transmisiones en vivo. Ahí siempre, aunque no tengan el enlace, ahí siempre va a aparecer en vivo. youtube.com/c/cielos nuevos /live. También ahí va a aparecer. Muy bien, vamos a me va a ser Luca. La semana pasada les decía que estábamos viendo una parte de Mateo, un par de parábolas y lo relacionado al reino. Es muy interesante cómo Yeshua no solamente habla las parábolas, sino también las empieza a explicar a sus discípulos. Ya vimos todo esto. Vimos que él hablaba a las multitudes y luego hablaba en estos códigos, ¿verdad? Que son parábolas. Y después, en secreto o en privado, explicaba a sus discípulos y les decía: a ustedes les es revelado el reino de los cielos. A ustedes les es revelado los misterios del reino, así decía. Y a los otros no. A los otros porque tenían oídos necios, tenían oídos de desobediencia, y al no postrarse y llegar con Mashiach, cuando hablo de postrarse, hablo de lo que él enseñó, ¿verdad? De humillarse quiere decir ser humildes y acercarse al Mesías y pedir explicación. Pues los que no hacían esto, entonces se quedaban en ignorancia, y sus discípulos sí le preguntaban. Bueno, esto lo vimos en Mateo la semana pasada. Hoy vamos a regresar a Lucas. Acuérdense que vamos en los libros sinópticos, viendo algunos pasajes que están en paralelo, algunos que van completando todo el ministerio de Mashiach, su abodá, su servicio. Y hoy vamos a Lucas capítulo 13. Después de que analicemos los evangelios sinópticos, nos vamos a tomar un tiempo para ir por me va a ser Yohanan, la buena nueva de Juan, que es un evangelio o un libro con la buena nueva, con aspectos muy profundos de las palabras de Yeshua, palabras que registró Yohanan, mucho más complicadas, más profundas, que vamos a ir analizando también, y que nos van a ir revelando también muchos misterios que Yeshua habló. Para eso ya vamos a ir mejor preparados. Yohanan, Juan, el discípulo, era un levita y tenía una forma de percibir las cosas mucho más profunda. Los levitas tenían esta característica, esta cualidad. Entonces ya llegaremos a Yohanan y a ver muchas cosas más. Por ahora vamos a continuar con los tres sinópticos. Y vamos a Lucas capítulo 7. La última vez que estudiamos Lucas, que fue el capítulo 12, dice, bueno, estudiamos a ver, déjenme ver. No,
Vamos al capítulo 12. La última vez que estudiamos Lucas, estudiamos hasta Lucas 12:12. ¿Cierto? Vamos a ver. Sí, estaba hablando de las persecuciones, estaba hablando de los que matan el cuerpo, todo esto. Y sobre 2 hombres también que buscaban que los bienes fueran repartidos de igual forma. ¿Se acuerdan? Hablamos de este mandamiento del hijo que recibía doble porción, y este hombre que se le acerca a Yeshua y le dice que reparta, que ordenara repartir los bienes de su hermano con él, y ya hablamos de varias cosas ahí. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de guardaos de toda forma de codicia, cuidaos de toda forma de codicia, hablamos en aquella clase justo lo que les comentaba hace rato en el aviso que les daba sobre esta persona que pues codiciaba en lugares importantes, reconocimiento, aplausos, por posicionarse en algo que pues simplemente buscan en el sistema iglesiero. Pues Yeshua ordena cuidados de toda avaricia, de toda forma de avaricia o de codicia. Y después de eso, entonces vamos a Lucas capítulo 12, verso 16 en adelante. Después de que Yeshua ha enseñado eso y ha hablado, ¿verdad?, de los riesgos que tenemos como seres humanos en los menesteres de la tierra, Yeshua empieza a hablar una parábola. Dice Lucas 12:16. Lucas 12:16. Dice, y les refirió una parábola. Dice, la tierra de cierto varón rico le había producido una abundante cosecha. Una abundante cosecha. Y pensaba para sí mismo diciendo, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto voy a hacer, voy a derribar mis graneros y voy a construir uno mucho más grande, donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Y me diré a mí mismo, dice, o diré a mi alma mía, a mi ego, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de eso, verdad? Ayer hablamos de eso en la clase de Caín y Hebel. ¿Cómo era Caín? ¿Se acuerdan que él se dedicaba a trabajar qué? La tierra, es decir, es una figura de dedicarse a sí mismo, al ego, a su tierra misma, a su yo, a pensar solamente en él, a hablar por sí mismo y a creer lo que él solamente tenía como verdad. Y aquí vemos a este hombre también, en esta parábola que Yeshua está relatando, dice, derribaré mis graneros y voy a hacer uno más grande donde voy a almacenar mi grano y mis bienes. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos a ver esto, mis granos, mis bienes, y diré a mi alma, a mí mismo, muchos bienes tienes almacenados, mí mismo, que dice, para muchos años, dice, reposa, come, bebe, disfruta. ¿Qué les parece? Ahí está Caín, trabajando para sí mismo, para su ego, almacenando y creyendo que eso es suficiente y eso es para él todo. Creyendo de la seguridad del futuro, ¿verdad? ¿Cuántas veces el sistema nos ofrece eso? De hecho es la característica que ofrece el sistema, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahorra para tu futuro, invierte para tu futuro, trabaja para tu futuro, estudia para tu futuro. ¿A poco no dice eso el sistema? ¿Verdad? Ten para tu futuro, asegúrate para el futuro. Están las afores y todo ese sistema de ahorros, ¿verdad? La jubilación y todo para el futuro. Si hacemos un análisis de la vida del ser humano, y eso es importante para ver si no estamos metidos en ese sistema, el asunto aquí es cuántas de las personas hacen todo lo que hacen en su vida para el futuro. Fíjense nada más. Todas las personas que se pudieran entrevistar,
¿cuántas de todas ellas hacen lo que hacen para el futuro? Si ustedes salen a la calle y empiezan a hacer, a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Y para qué lo haces? Si entrevistan a un estudiante y le dicen, ¿tú para qué estudias? ¿Qué va a decir el estudiante? Pues nomás de hobby, ahí para pasármelo. ¿Ustedes creen que van a decir así? Bueno, el que estudia va a decir, bueno, estudio para el futuro, para tener una carrera y poder tener un buen trabajo y tener mi empleo, tener, ¿verdad? Mi propio ingreso y tener el futuro, realizado. Los que trabajan arduamente todo el día, ¿verdad? ¿Creen que lo hacen nada más por hobby? No, por supuesto que lo hacen para el futuro. Entonces, es de entenderse que el sistema ha transmitido y ha enseñado, ¿verdad? Que la tranquilidad del ser humano, fíjense, la tranquilidad del ser humano está en lo que tiene y también lo que ha guardado para el futuro. ¿Cuántas veces las personas están haciendo todo para su jubilación y cuando se jubilen, ¿qué? Estar tranquilos? Para que lleguen y digan, ahora sí, reposo, como, bebo y disfruto mi futuro. Y yo creo que eso es algo normal dentro de la gente. Sigue diciendo Yeshua, Lucas 12:20, dice, pero el Todopoderoso le dijo, insensato, fíjense nada más, insensato, que es igual a necio, ¿verdad? Dice, esta noche demandarán tu vida, y esto que has provisto, ¿para quién será? ¿Para quién será? Así es el que acumuló tesoros para sí, y no es rico para con el Todopoderoso. Bueno, en esta parábola Yeshua, por supuesto que está enseñando un principio de vida, y lo ha enseñado en otras ocasiones, ¿verdad? Como primero el reino de los cielos y lo demás será añadido. Los afanes de la vida, de qué te preocupas por el mañana. Yeshua también ya nos enseñó, ya aprendimos de sus palabras cuando dice de qué sirve afanarse, ¿verdad? Por el futuro y estar desesperados. ¿Qué es lo que dijo Yeshua en esa ocasión? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los que se angustian, se preocupan y están pensando en el futuro todo el tiempo y viendo cómo sobresalir y cómo sustentarse? Los goim, así los gentiles, así lo dijo Yeshua. Dice, no hagan como los gentiles, que los gentiles son los que se preocupan del futuro. Fíjense qué cosa más fuerte ahí aprendimos las palabras de Yeshua. Y este hombre que aquí relata, Mashiach, está asociándolo cuando él acaba de aconsejar a este hombre que había venido a pedir que él fuera juez y repartiera los bienes y le estaba viendo la codicia, algo que no le pertenecía. Le relata esta parábola y lo que está enseñando pues es de que la vida del hombre, como también lo dijo al final, la vida del hombre no consiste, ya lo vimos en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Ya vimos que el sistema enseña todo lo contrario. El sistema dice que el estatus del ser humano se mide, ¿verdad?, por lo que posee, por lo que logra tener. Y llámese desde el conocimiento hasta los bienes materiales, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estudiamos también las palabras de Yeshua en la tentación, en el desierto? Vimos y aprendimos que el ser humano, y Maslow es un psicólogo, sociólogo, que creó lo que se conoce como la pirámide de Maslow, ¿se acuerdan? Que muestra las ambiciones del hombre, muestra lo que el hombre en esta generación se ha posicionado, ¿verdad? Cómo empieza a crecer su necesidad y su tranquilidad hacia el futuro. Cuando primeramente logra tener lo que es su sustento necesario, básico, después sube un escalón más a mejorar lo que tiene y poseer más de lo que necesita. Después sube otro escalón,
¿verdad? ¿Y qué es lo que busca? Reconocimiento, ¿verdad? Busca tener mucho más y de mejor calidad. Después, a alcanzar todo el dinero posible. Y finalmente, después de alcanzar todo el dinero posible, entonces después de la riqueza, alcanzar el poder. Alcanzar el poder, el control, el dominio y estar por encima de los demás. Y ahí es donde su ego, su yo, ya está completo, ¿verdad? Pero después se va a dar cuenta que no hay llenadera para el ser humano, porque si ya tiene lo que él pensaba, se va a dar cuenta que le falta más. Y si tiene ya 1.000.000, va a querer 2.000.000. Cuando llegue a los 2.000.000 va a querer 4.000.000. Cuando llegue a los 4 va a querer 10, y cuando llegue a los 10 va a querer 100, y cuando llegue a los 100 va a querer 1.000, y así no va a haber llenadera. Y al final se va a dar cuenta que todo eso no es tranquilidad, sino que es todo lo contrario. Y finalmente se va a decepcionar y va a tener que lanzarse desde arriba. Pero algunos, para no descender y postrarse, prefieren quitarse la vida o mueren en la búsqueda de más. Y solamente el que rechaza todo este sistema satánico y se postra y se ve delante del Creador como nadie que somos, ese es el que verdaderamente obtiene la verdadera riqueza que está arriba en los cielos. Por eso Yeshua aquí le enseña a ese hombre que quería, ¿verdad? Y que ya le había dicho que no consiste la vida del ser humano en los bienes que posee, sino, y finalmente, ¿qué es lo que enseña aquí? ¿En qué consiste la vida del ser humano? ¿En qué consiste? Vamos a regresar a Lucas 12:20. El Todopoderoso le dijo: insensato, esta noche van a demandar tu vida. ¿Y esto que has provisto, para quién será? Y aquí es donde viene también el dicho, ¿verdad? Nadie sabe para quién trabaja. Esa es la historia de la gran mayoría de las personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que, especialmente, ¿verdad?, hombres que trabajan toda su vida, hacen esto, hacen lo otro, construyen casas, compran, adquieren, y de pronto mueren, o de viejos, o de enfermos, o accidentes, como sea, y dejan todos sus bienes. ¿Y quién los disfruta? O, por otro lado, más bien, comienza la lucha entre esos bienes, ¿verdad? Muchas veces esos bienes que suelen quedar son el punto de discordia entre los descendientes, y vienen más problemas por la misma avaricia, por la misma ambición. Y así es, a veces se andan matando los hijos, ¿verdad?, con tal de poseer y recibir la heredad. Por eso también la Escritura nos dice, ¿verdad?, y Yeshua lo dice, el amor al dinero, dice, es el origen también de todos los males, ¿verdad? Lo vemos también en el Brit Hadashah. Y es lo que finalmente ahora sí que define a la sociedad moderna, en todas las generaciones y sociedades del mundo. Pero esto no se ha acabado hasta el día de hoy. Sigue diciendo, aquí se me pone un texto de Eclesiastés, por ejemplo. Dice: un hombre a quien Elohim ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que el Todopoderoso no le ha capacitado para disfrutar de ello, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad de vanidades. Ahí está también, así es, Shlomo, hablando de la vanidad de las vanidades. Y sí, finalmente Shlomo, después de que entendió, supo y tuvo todo, ¿verdad? Así es como pone aquí también Yerusha. Finalmente, el fin del discurso dice: es mejor teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y es lo que está enseñando aquí Yeshua en Lucas 12, que es lo que realmente es el todo del hombre. Cuando en esta parábola Yeshua habla que este hombre decía: ya lo tengo todo, realmente no tenía nada, porque cuando pide su alma, finalmente los bienes se quedan, otros se pelean por ellos, otros los disfrutan, pero lo que ha ganado no le sirve de nada delante del Creador. Fíjense lo que dice Yeshua en Lucas 12:21. Así que el que acumula tesoros para sí y no es rico para Elohim. El que acumula tesoros para sí
no es rico para con el Todopoderoso. ¿Qué les parece? El que acumula tesoros para sí no es rico para el Todopoderoso. ¿A qué mandamiento se está refiriendo aquí Yeshua? Fíjense nada más que interesante. ¿A qué mandamiento se está refiriendo aquí Yeshua? Fíjense qué conexión tiene la parábola con los bienes materiales, con el ser humano y con un mandamiento que viene en la Escritura que está relacionado al sustento de toda la tierra. Y se le conoce como tzedaká. Tzedaká. Ya hacen conexión. ¿Por qué el Eterno ha permitido que unos posean más que otros? ¿Por qué? Fíjense nada más. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado esto y cuando estudiamos la clase de los bienes materiales? Y dijimos, ¿por qué el hombre ha permitido a algunos que posean más y otros que sean pobres? La Torah lo dice, pobres siempre habrá. Yeshua también lo dijo, pobres siempre habrá. Y ¿se acuerdan que hablamos de eso también recientemente, hace unas 3 clases o 4? ¿Verdad? Cuando Yeshua estaba enseñando sobre instrucciones del reino. Instrucciones del reino, dice, cuando ustedes practiquen esto, cuando lleven a cabo ustedes eso, dice la tzedaká. Cuando el Eterno ha permitido a alguien, o como dice un dicho por ahí, cuando tú conoces a alguien que tiene una necesidad, dice, no es por casualidad, es porque el Eterno te ha permitido llegar ahí para que le puedas ayudar. Fíjense nada más, qué cosa más impresionante. Cuando el Eterno te permite conocer a alguien con una necesidad y ha entrado en tu mundo, como lo vimos también con la empatía, ¿se acuerdan? Con el buen samaritano, esta parábola, dice, es para que el Eterno te vaya a usar, ¿verdad? Y puedas ser justo. Y esto es lo que está diciendo también aquí Yeshua, está implícito el mandamiento de la tzedaká. Cuando a alguien se le permitía tener sus graneros llenos, no era para acumularlos y pensar en el futuro, ¿verdad? No siempre el pensamiento del hombre es correcto. Y era, ¿para qué? Para poder hacer tzedaká, para poder dar justicia. Y de esa manera se podía enriquecer delante del Eterno. Dice la Escritura, incluso también viene de palabras de Salomón, ¿verdad? Dice, el que da al pobre es como si le diera un préstamo al Eterno. Fíjense nada más, así dice, ¿verdad? También Salomón. El que da al pobre es como si le diera un préstamo al Eterno. Es decir, el Eterno se lo va a remunerar. Esto es la tzedaká también. Esto es hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Eso es hacer tesoros en los cielos. Cuando cumplimos este mandamiento de tzedaká, igual que todos los mandamientos, porque todos los mandamientos van acumulando tesoros en los cielos. Por eso Yeshua enseñó a dejar todas las cosas. Enseñó a dejar todas las cosas de la tierra para hacer tesoros allá arriba. Y mucha gente no entiende todavía esto. Hace tiempo vimos un video en donde ya saben, esta gente de enlace, ¿verdad? Y todos esos pastores que están ahí metidos y hablaban de la siembra y la cosecha y decían, sembrar es sembrar con dinero, así decían, así de plano, directo y sin ninguna tapadera en la boca, decían, sembrar es sembrar dinero, siembren y recibirán más bienes. Fíjense nada más, eso es lo que decían, y eso es lo peor. Ahí está, y bodal sin gracias, Proverbios 19:17, el Eterno presta al que da al pobre, fíjense. A el Eterno presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo va a volver a pagar. Ahí está. ¿Qué les parece? Y esto es tesoros en los cielos. Ahora, no siempre, porque hay gente que cree que haciendo esto va a recibir también de la misma, de los mismos bienes. Pero no siempre, porque cuando cumplimos estos mandamientos, este mandamiento y cualquier tipo de mandamientos, estamos acumulando tesoros en el cielo. Y por ejemplo, hemos hablado de otras ocasiones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más. ¿Qué pasa
cuando nosotros, por ejemplo, dejamos de percibir bienes en el día de reposo, en Shabbat, cuando el mundo todo el mundo comercia y cree que ahí va a ganar una mejor porción, porque regularmente, y al menos en México, los días sábados son de comercio, ¿no? Son de negocio, son cuando más gente vende, cuando más gente se lanza al comercio. ¿Qué pasa cuando alguien dice voy a dejar de percibir en Shabbat para obedecer al Eterno y reposar en Shabbat como Él lo mandó? Entonces hacemos esta transición, ¿verdad? Dejamos de acumular para nosotros, negándonos a nosotros, seguir llenando un granero que creemos que va a ser seguridad, pero a la vez en realidad estamos acumulando para nuestro tesoro en los cielos. Ese nada más. Y por eso Yeshua dijo, ¿verdad? El que pierde su vida, ahí está, la va a encontrar. Pero el que quiere ganarse la vida allá, entonces la va a perder delante del Creador. ¿Se dan cuenta? Por eso hablamos de que la enseñanza de Yeshua y de la Torá es totalmente opuesta a la del mundo. Por eso el mundo dice que somos unos fracasados. Por eso el mundo dice que vivimos en fracaso, que no queremos el éxito, que no buscamos el éxito, que no buscamos el bienestar y las cosas materiales. El mundo cree que eso es éxito y eso es bienestar y eso es top, eso es bueno. Pero no, Yeshua nos enseña todo lo contrario. Y entonces cuando nos estamos negando a nosotros mismos, ahí está, a mí mismo, como dice el que estaba acumulando, entonces lo que estamos haciendo es acumulando tesoros en los cielos. Y así es con todos los mandamientos. Así es con todos los mandamientos. Y entonces dejamos de percibir, y yo sé que hay muchos que lo han hecho, otros están en el proceso y están orando para que esto sea posible en sus vidas, ¿verdad? Y están pensando en su sustento, están pensando en lo que el Eterno envíe. Y ese es un proceso que a lo mejor todos pasamos. Y nos empezamos a dar cuenta que ciertamente podemos dejar de percibir en Shabbat algo que el hombre cree que necesita, pero cuando hacemos este cambio empezamos a percibir y a experimentar que estamos siendo ricos en el Eterno. ¿Por qué? Porque pues nuestra vida se llena de esa dicha, ¿verdad? De poder alimentarnos de Él y de poder tener un día de reposo. Bien, y así es, ahí está como dice Ofelia, que lo vimos ayer, ¿verdad? A Caín se le dijo eso. Se le dice, ¿no tienes tú dominio de eso? Ándale, póstrate, reconoce y serás reconocido. Pero si no lo haces, entonces el pecado está ahí a la puerta, se le dijo a Caín, ¿verdad? Bien, seguimos leyendo Lucas 12. Y vean lo que dice, además, Yeshua a sus discípulos, dice, y después refirió a sus discípulos, Lucas 12:22. Después refirió a sus discípulos y les dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué van a comer, ni por su cuerpo, qué van a vestir, porque el alma es más importante que la comida y el cuerpo es más importante que la ropa. Y yo no sé, a esas alturas, al menos los que hemos experimentado toda esa transición, todo este tiempo, y sobre todo podernos dejar caer en las manos sustentadoras del Creador, ¿verdad? Por el llamamiento de Yeshua, y poder estar tranquilos y confiados de mañana, de pasado mañana y de toda la semana, que esto es maravilloso. Cuando no hay ninguna preocupación, y no solamente económica, sino de enfermedad, familiar, de lugar, de posesiones, de lo que sea, cuando no hay nada que aflija, ¿verdad? Y poder estar tranquilos. ¿Saben por qué? Dicen los especialistas que hay muchas más enfermedades de tipo
nervioso, de tipo, incluso físicas del cuerpo, de órganos, ¿verdad? Y muchos males que se han generado por mucho estrés, dicen. Y el estrés está relacionada, ¿qué? ¿A qué está relacionado el estrés en el mundo? Pues por supuesto a las preocupaciones, al afán, al obtener, ¿verdad? A las prisas, al subir y al bajar, la ansiedad de tener, así es como dice Yerusha. Por eso viene el estrés. Y entonces el cuerpo, por supuesto, lo refleja con malestares en el cuerpo, ¿verdad? Por competir también dice por acá, ¿verdad? Al querer más y acabar con tu competidor, la competencia, estar ideando planes y estrategias para avanzar o para querer más o incluso para destruir a tu prójimo. Ven esas personas que se dedican a estar ideando, como dice también la escritura, ¿verdad? Se van a acostar y mientras están en su lecho están tramando, están pensando, están con ese afán de ver cómo lo voy a destruir, qué voy a hacer, qué voy a decir, qué estrategia. Se están llenando de estrés. Y comienza el problema espiritualmente en el corazón. Así dijo Yeshua, ¿verdad? Todo lo que sale a la boca finalmente viene del corazón. Se gesta en la mente, en el espíritu, y luego se lleva a cabo. Todo eso es estrés, acumulación de estrés. Y comienzan con problemas espirituales y terminan con problemas físicos de todo tipo. Y ahí está el gran problema. ¿Qué es más importante? Dijo Yeshua. No se preocupen por la vida, por lo que coman y por lo que puedan vestir. Es más importante el alma, ¿verdad? Es más importante el alma que lo que hay que comer. Y luego pone un ejemplo que a todos nos ha puesto a reflexionar. Y nos ha posicionado otra vez en dónde están nuestros pies. ¿En dónde están nuestros pies? Y aquí pensamos en lo que fue en el principio. Adán y Eva, cuando fueron puestos en el jardín del Edén, no tenían la necesidad de ir y trabajar la tierra para recibir su sustento, sino que podían de la tierra comer. Hasta que transgredieron, entonces tuvieron que ver necesitados de trabajar, dice, ¿verdad? La escritura. Y del sudor de su frente. Vean lo que dice. Consideren Lucas 12:24. Consideren a los cuervos que ni siembran ni cosechan. No tienen bodegas ni graneros. Y el Todopoderoso les da el alimento. Así pues, ¿cuánto más valiosos son ustedes que las aves? ¿Qué les parece? Y esa es una de las etapas, por supuesto, más desafiantes para el creyente, ¿verdad? Para el creyente, que especialmente aquí a los discípulos, a los que Mashiach los llama, y ahora sí que los llama de todo y con todo lo que son, para poder ser enviados, como lo vemos más adelante. Y que los posiciona en un lugar en donde no tiene que haber ninguna necesidad de sí mismos, sino solamente hacer la voluntad del Padre. Ese es un proceso que cada uno de nosotros vamos experimentando según el llamado también que tenemos, ¿verdad? Aunque puede ser diferente el que es llamado por completo en toda su vida, o el que es llamado con otro tipo de ministerio en su vida, y no necesariamente toda su vida por completo. Es muy interesante esto. Lo que aquí marca la diferencia que Yeshua está mencionando es el afán, es el vivir como los gentiles viven, ¿sí? Y el creer que lo que hacemos y todo lo que adquirimos es seguridad para el futuro. Ese es el gran problema. Porque por supuesto, el Eterno, y como lo vimos en la clase también de los bienes materiales, Él nos envía bienes materiales, ¿verdad? Y Él nos envía trabajo mismo. Por ejemplo,
Shaul de Tarso. Shaul de Tarso dice que él, aunque tenía el derecho, dice, no buscaba, ¿verdad? Afanadamente obtener el derecho de la ayuda de la congregación para su sustento, sino que dice que él con sus propias manos también tenía el sustento del Eterno, ¿verdad? Y así debe de ser de entrada, ¿no? Cuando podemos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, alguien que es llamado, ¿verdad? Y también lo comenté en una clase, clases pasadas, cuando hablamos de un ministerio ahí que estaba haciendo peticiones a sus escuchas y que si no apoyaban entonces el ministerio se iba a cerrar, así como que diciendo es que si no aportan se cierra y ya se acabó, como diciendo pues esto nada más depende de los bienes, pues que hagan como Shaul, ¿no? Que trabajen con sus manos, ¿verdad? Ser usados por el Eterno no requiere tanto dinero ni podríamos decir nóminas, ¿verdad? Y la pregunta aquí es, pues, ¿por qué piden esas cantidades? ¿Qué acaso cómo viven? ¿De cuántos son sus rentas? Andan comprando carros nuevos seguramente y pagando grandes mensualidades o yo no sé qué hacen porque el ministerio Yeshua no dijo eso. Yeshua dijo todo lo contrario, ¿verdad? Dijo el Padre va a suplir. Pero a la medida que uno puede, ¿verdad? Uno usa también lo que el Padre nos ha dado. Y así el Padre nos puede sustentar y nos va sustentando. Y eso yo lo he experimentado de forma pues maravillosa con el Eterno porque a mí me ha dado, por ejemplo, un oficio, ¿verdad? Me ha hecho mis manos artesanas y eso de hacer los shofarot, por ejemplo, es un trabajo artesanal, pero finalmente es algo que el Padre ha usado, por ejemplo, ¿no? Y y el Padre me envía también el sustento, ¿no? Y eso es algo que solamente él sabe hacer. Entonces, el problema aquí es el afán, tanto el que tiene su ingreso mayor o menor o como sea llamado por completo o sea llamado en un área o en algún don que tenga, el asunto finalmente es el afán. Cuando viene el afán de este mundo, ¿verdad? Y viene la ambición. Por eso Yeshua dijo, guardaos de todo tipo de avaricia. Cuando viene el afán y la ambición y la competencia, entonces ahí corremos el peligro de salirnos de lo que aquí dice el Eterno. Consideren las aves, ¿verdad? Consideren las aves. Dice, vamos a ver otra vez, ni siembran ni cosechan, no tienen bodegas ni tienen graneros, y el Todopoderoso los alimenta. Así que cuánto más valioso somos nosotros que las aves. Fíjense nada más. Cuánto más valiosos somos nosotros que las aves. Entonces hay que quitarnos del afán, ¿verdad? Del mundo, y el Eterno es el que va a proveer y a suplir según la necesidad de cada uno. Y otra vez, hablando de necesidad, la Escritura también nos muestra que Él suple lo que necesitamos. ¿Cuándo viene el afán? Hablando de lo mismo, ¿cuándo es que surge el afán en el ser humano? Y saben, yo creo que todos nosotros que estamos aquí conocemos personas, ¿verdad? Que pueden tener lo necesario en sus vidas. Pero cuando el sistema les introduce en su mente que tienen que tener además, y es muy lamentable que a veces en algunos lugares que hemos estado así, en pueblitos, me acuerdo hace muchos años, fíjense, cuando participaba en un orfanatorio, y una de las actividades que hacíamos era recolectar alimentos. Yo iba con la camionetita que tenemos hasta la fecha, iba a lugares de abastecimiento y de comida ¿cómo se dice? De primera necesidad, la canasta básica, y algunos pollos que nos regalaban, algunos pasteles, los juntábamos y nos íbamos los sábados, por cierto,
íbamos con la gente, pues que tenía muy pocos recursos, básicamente vivían así en lugarcitos de cartón, así hechos con madera y de cartón. Y entonces íbamos y les dábamos despensas y les repartíamos. Pero ¿saben qué se nos hizo muy curioso? Que podía estar la casa así toda deteriorada, madera, cartones ahí tapada con lo que pudieron encontrar, ahí apenas un colchón que no sé dónde lo habían sacado y todo, pero ¿saben qué? No podía faltar su televisión. Así es, no podía faltar televisión, y no crean que en cualquiera, algo así más o menos, con su antenita ahí y pues toda la familia ahí viendo, ¿verdad? Ya saben, todo lo que proyecta ahí la televisión local. Y era muy curioso porque, sí, también así es el refresco de cola, ¿verdad? El negro es dañino a todas las generaciones. Entonces, bueno, eso no sé, Gerardo, ahí dice bolsitas para lavado, pues, estar viendo las novelas, ¿no? Pero vean lo que ha hecho el sistema, vean lo que ha hecho el sistema. O sea, podían estar a lo mejor comiendo una vez al día y esperar el ayuda, pero lo que no podía faltar es que estuvieran viendo ahí la stupid visión, dice alguien por ahí, ¿verdad? La stupid visión o la televisión. Bueno, yo creo que eso es típico, como dice Irma González, en muchos países, hasta los países del primer mundo. Yo creo que hasta los países del primer mundo, ahí entran todos esos, ¿no? Pero saben, es parte del sistema, ¿verdad? Que va inculcando, que creen que ese aparato es necesario. Y aquí es donde quería entrar con la necesidad. ¿Ustedes creen que para la vida del ser humano eso es necesario? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Quién de aquí? Bueno, no voy a decir quién no y quién sí podía tener, pero yo creo que aquí cualquiera, que alguien aquí no tiene televisión, eso no es necesario en mi vida. No es que las noticias, ¿qué noticias? Es todo corrompido. Mejor entra, ¿verdad? Con tu computadora al internet y ahí tienes mejores noticias. Es que hay que estar informados, ahí está la información mejor en otros lugares. Pues es que algo para los niños, ¿qué para niños? Esas caricaturas todas, Illuminatis y cosas extrañas en la televisión y todo eso. Bueno, es que la abuelita se entretiene con pues las novelas, es toda una porquería también que hasta los niños ven y destruyen sus mentes. Entonces, no hay necesidad, pero cuando el sistema crea la necesidad, ¿qué hacen esas personas? Pues a lo mejor dejan de comer 2 veces al día para ahorrar y comprarse lo que ellos dicen que es necesario, una televisión. Y ya después, por supuesto, el DVD, ¿no? O ahorita el ese rayo azul, o no sé cómo se llaman esas cosas, que ya tecnología, o los videojuegos, ¿verdad? Por ahí siempre me acuerdo de Albert, que para él era necesidad, algo necesario. El Play y todas esas cosas, ¿verdad? Eso hace el sistema. Eso hace el sistema. Pero cuando consideramos cómo el Eterno hizo las cosas en el principio, y cómo Él quiere que seamos, cómo Él es un Padre que provee, y cómo solamente tenemos que llevar a cabo los mandamientos, Él se encarga de suplir lo que sí es necesario, mientras no caigamos en todo tipo de avaricia, como por ejemplo, querer decir que una televisión es necesaria. ¿Qué les parece? Entonces, así es como dice Efraín, por ejemplo. Dice su bebé, gracias al Eterno, sabe que es televisión. Así es, de hecho, nuestros hijos así crecieron. Y ¿saben dónde llegaron a conocer esto? Pues a los lugares a donde íbamos, por ejemplo, a los lugares donde visitábamos, que llegábamos donde había una televisión, así lo veían como que, órale, ¿qué es eso, verdad? Y ahí toda la programación y caricaturas o cosas así como que... Y vean, se nos hizo muy curioso porque sí llama la atención de los niños, la capta, ajá, pero para ellos era algo extraño, ¿no? Y aquí en la casa, mientras están en la casa, así como, ¿qué televisión? Que no hay nada, o sea, ¿qué programación y qué de esas cosas? Nada, pero otra vez es el sistema el que va sembrando.
Pero si consideramos cómo el Eterno hizo las cosas y Él suple a toda su creación, es más, como hasta ahora, a justos e injustos, hace que la tierra dé fruto para que coman a toda su creación, imagínense, ¿verdad? Si Él no va a suplir a los suyos, ¿verdad? De tener lo necesario. Y así se acaban los afanes, así se acaban las angustias, la competencia, todo tipo y toda forma de avaricia, y hasta de enfermedades nos libramos, ¿verdad? Y bueno, eso es. Y bueno, por supuesto, sobre ese aparatejo hay una gran cantidad de reflexiones, ¿verdad? Hay cosas que lamentablemente el mundo se ha ganado por causa de ese tipo de sistemas. Sigue diciendo Yeshua, dice en el 25, Lucas 12:25, ¿y quién de ustedes podrá con su preocupación, fíjense, quién de ustedes preocupándose de forma, ahora sí que constante, va a poder aumentar su estatura? Fíjense nada más lo que dice. ¿Qué exhortación y ejemplo más poderoso para nuestra generación moderna, y especialmente hablando estereotípica, no sé cómo decirlo, de glamurosa, ¿verdad? Y de vanguardista, que no está a gusto con lo que tiene, con lo que es. Y no podemos llamar la altura, el color de pelo, ¿verdad? Pónganle el nombre que sea, estatura, peso, figura, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí, de entrada, todos somos exhibidos. Dice Yeshua, ¿con tu preocupación alcanzarás más estatura? Fíjense nada más, de preocuparse. Ahora, Yeshua nos dice, pero si no nos estamos preocupando, sino más bien ya estamos en la tarea de hacer algo, adquirir algo, invertir algo o lo que sea para nosotros tener algo, más altura, menos altura, menos kilos, más color, menos color, más brillantez, más belleza, menos belleza, etcétera, etcétera, ya estamos metidos en el sistema. Qué cosa más fuerte. Y lo acaba de decir Yeshua en una sola expresión. ¿Podrá alguien con su preocupación añadir estatura a su cuerpo? Ya con eso, ¿verdad? Sacamos un montón de reflexiones para nuestra vida, de que si estamos envueltos en una preocupación, ¿verdad? Terrenal, fíjense nada más, con alguna angustia con nosotros mismos. Bueno, hay gente que hasta se cambia el sexo, ya saben ustedes todo esto, ¿verdad? Ya saben, ya gente, liposucciones y cirugías estéticas, y ya de plano, ya cuando bisturí y quirófano y todo eso, ya es demasiada preocupación y demasiado materialismo, vanidad de vanidades definitivamente. Ya cuando llegamos a esas alturas, ya que, ¿verdad? Que no me gusta, no sé, mis orejas, que no me gusta la nariz, que no me gusta, mi piel, que no me gusta no sé qué, y ya cuando ya nos metemos eso, ya de plano ahí ya parece que jamás han leído esta parte cuando Yeshua dice, y nada más está hablando de la preocupación, nada más está hablando de la preocupación. Cuando alguien ya llegó al bisturí, ya llegó a todas estas cosas, ¿verdad? Y ya está en el tratamiento y todo eso, es porque ya de veras es demasiada la preocupación. Es una exhortación muy fuerte que nos hace Mashiach a nosotros para reflexionar y pensar en cuánto estamos metidos en el sistema. Yo sé que todos queremos ser, a lo mejor no sé si para alguien o para nosotros mismos, más altos o más bellos o más delgados o mejores o yo que sé, lo que sea, pero hay que ver si eso no es algo que el sistema ha creado por estereotipos, ¿verdad? Y que estamos metidos en alguna cosa de esas. Que el Eterno nos libre
Si lo hacemos por ignorancia, a lo mejor lo hacemos por ímpetu, lo hacemos por yo que sé, a lo mejor no es de mala gana, a lo mejor no es por rebeldía, pero podríamos estar preocupándonos demasiado, ¿verdad? Preocupándonos demasiado. Y Yeshua aquí nos pone así de veras una exhortación así, paus en nuestro rostro, así directamente, ¿verdad? Olvidémonos de todo tipo de preocupaciones terrenales. Y luego agrega también, dice Beniel, yo quiero ser menos guapo, dice. Aunque ya está preocupado Beniel porque es muy guapo, dice. Ok, están todos aquí con la risa. Y agrega Yeshua, dice, donde me quedé en el 25, ¿verdad? En el 26, pues si no son capaces de hacer ni lo que es menos, ¿por qué se preocupan por lo demás? Y agrega más, consideren a los lirios, ¿cómo crecen? Que no trabajan ni tejen, pero yo les digo que ni siquiera Shlomo, con todo su esplendor, se vistió como uno de esos. Ahí está. ¿Qué les parece? Ni siquiera con todo su esplendor se vistió como uno de los lirios. A mí me encanta a los lugares donde visitamos a los hermanos o pequeños grupos o congregaciones, conocer la flora y la fauna, sobre todo la flora. Y me gusta incluso tomar algunas imágenes porque se me hace maravilloso lo que hace el Creador en diferentes regiones, a latitud y altitud, y la gran diversidad, ¿verdad?, que Él nos ha regalado en diferentes lugares, desde los desérticos, semidesérticos, hasta las montañas, en las playas, etcétera, como Él de veras hace que nos maravillemos mucho más realmente de lo que Él ha creado que de lo que el ser humano puede lucir, ¿no? Pensemos en las construcciones que hace el ser humano, la misma tecnología, cómo se ha perfeccionado, el ser humano ha perfeccionado. Pero digamos, por ejemplo, a la ciencia, digámosle a la ciencia y a la medicina, por ejemplo, ¿no? Créame un árbol. Yo cuando veo estos cedros, por ejemplo, ahora que veníamos de visitar a los hermanos en Michoacán, pasamos una zona montañosa y veíamos los cedros, veíamos los pinos, ¿verdad? Y tan grandes, gruesos, altos. ¿Ustedes creen que la ciencia puede crear de la nada un árbol? Sin hacer uso de semillas, sin hacer uso de nada, así con la pura ciencia, con lo que tienen, con lo que pueden hacer, crear un árbol, crear una flor, pueden crear una piedra sin hacer uso de lo que el Eterno ha creado. Jamás lo van a poder hacer, o sea, no lo pueden hacer, nunca lo van a poder hacer. Y además hacerlo tan bello, tan hermoso, unas cosas tan maravillosas, flores, y aquí yo estaba hablando de esas flores, ¿verdad? De los lirios, tan majestuosas, que ni siquiera se pueden comparar, dice, con lo esplendoroso que era Shlomo, aquel rey que pues se excedió, fíjense, se excedió en todos los aspectos, y aún así, al final dijo, todo es vanidad, todo es vanidad. Pero lo que el Eterno crea, eso sí es realmente hermoso, y se considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni siquiera Shlomo con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si así viste Elohim la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja a un horno, ¿cuánto más ustedes, oh hombres de poca fe? Y aquí viene ahora sí que otra exhortación más, ¿verdad? Porque el Eterno a través de la profecía y en Apocalipsis también nos
nos asemeja a la hierba del campo, ¿verdad? Que aparecemos por un momento y después nos secamos y después ya no estamos aquí, ¿cierto? Ahora, pregunta, si nos asemejamos a la hierba del campo, ¿verdad? Y para el Eterno somos valiosos, pero ya nos dijo que vale más nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma que lo que poseemos. ¿Qué podríamos tener la seguridad de que aunque nos metiéramos al quirófano, ¿verdad? Y nos arregláramos así, de arriba para abajo, ¿cuánto podemos permanecer, por decirle a una persona, a los 50 años a lo mejor, que quiera seguir pareciendo como si fuera de 30 o de 20? ¿Cuántos años ustedes le calculan que podría permanecer como de 30 o de 20 más? Pensando que pueda vivir 200 años. Así, pensando así muy exageradamente que pueda vivir 200 años. Hace tiempo vi una nota y hay un videito por ahí que decía, puedes irte al quirófano y arreglarte estéticamente, dice, pero los genes no los engañas. Ajá. Entonces, aunque se puedan meter al bisturí a todo lo que puedan hacer estético de belleza, ¿verdad? Unos cuantos años, unas 2 décadas, póngale 3. Pero finalmente, imagínense una persona de 100 años que se ha restaurado todo su cuerpo, ¿cómo va a estar interiormente? Imagínense, ya va a estar con cansancio, por supuesto, y los huesos y los órganos ya no funcionando, ¿y de qué sirve esa apariencia? Vanidad de vanidades otra vez, ¿no? Aflicción de espíritu, dice también el predicador. Vanidad de vanidades, aflicción de espíritus, y finalmente así es un sepulcro blanqueado, porque por dentro se va a estar muriendo. Entonces, ¿qué es finalmente lo que dice aquí Mashiach? Que también estamos de paso, somos peregrinos, y si venimos y estamos aquí y después nos vamos a ir, y ahí va, con esto va a rematar Yeshua. Nos asemeja, como dice el Eterno también en los profetas y en Apocalipsis, que somos como la hierba del campo, que de pronto estamos en el momento más esplendoroso, hablando humanamente, pero después perecemos. Lo que está enseñando aquí Yeshua, lo elemental, lo básico, lo principal es qué pasa con nuestra vida mientras estamos en esta transición. Si nos afligimos para ser mejores hierbas, invirtiendo todo lo que tenemos, aunque de plano estamos en una transición, en un peregrinaje que se va a acabar, y que al final, dice, si somos como esa hierba, tenemos un solo destino, ¿verdad? Si no trabajamos por tesoros en el cielo, no nos va a quedar más que ir y ser lanzados al fuego. Pero si en esta transición, y aún en nuestros mejores años, ¿verdad?, de juventud, los entregamos al Creador, al servicio, a la obediencia, o aún aunque se nos estén pasando los años, tengamos la oportunidad todavía de sembrar para el reino, entonces cuando pasemos como la hierba del campo, ¿verdad?, lo que va a valer ahí es lo que hayamos sembrado para el reino de los cielos. Y eso es lo importante. Ya Yeshua aquí nos está diciendo que el Padre es el que sustenta todas las cosas, que no tenemos que tener preocupación, afán, ¿verdad?, por el futuro y por las cosas terrenales, y que nuestra vida es transitoria y que depende de nosotros si nos dedicamos a sumarle a este cuerpo en deterioro o a sumarle al reino de los cielos. Como lo hemos dicho antes también, la gente cree que invertir en su cuerpo es satisfacción. ¿Cuántas personas invierten en este cuerpo que en realidad está para destrucción? Este cuerpo está para envejecimiento y destrucción. Pero hay gente que se la pasa toda la vida invirtiendo en su cuerpo, ¿verdad?
llámese como se llame, sea por estatura, sea por kilos, sea por belleza, color, cambio de pelo, cambio de ojos, cambio de sexo, cambio de lo que sea, ¿verdad? Porque se afanan. Ajá. Y ahí están invirtiendo, pero esa inversión es una mala inversión. Es como querer invertir en una empresa que está en la quiebra. Es como querer invertir en una empresa que está en quiebra, ¿verdad? Que ya está en quiebra, ya está cayéndose. Eso es una locura. Eso es lo que hace el mundo, ese afán. Y sigue diciendo Yeshua, así es como dice Gerardo, una casa en ruinas. Nosotros vivimos aquí en un lugar en donde hay una casa que está lamentablemente casi en ruinas. Y yo creo que la dueña se la piensa entre si la levanta o ya de plano vende todo como terreno. Y bueno, pero a veces la gente cree que algo que está en ruinas puede ser una buena inversión, ¿verdad? Y levantarlo, pero bueno, son cosas que los hombres piensan, la gente piensa. Y bueno, como dice aquí Mari Perdomo, así es. Finalmente todo lo estético, todo lo que es el cuerpo, todo es una filosofía griega, absolutamente griega, que tiene que ver con amarse a sí mismo y la estética, la figura, ya saben, sobre todo eso, ¿verdad? Los griegos adoraban eso, ¿verdad? La estética, la figura, la presentación. Bueno, y hablando de Hanukkah también, por ahí está una clase sobre Hanukkah y la rededicación de nuestras vidas. Ahí hablamos cómo el sistema del mundo, que es griego, es helénico, ha introducido esta filosofía, ¿verdad? Terrenal humanista, y que todos están corriendo tras el estereotipo que ha generado el séptimo arte, y la televisión también, ¿verdad? Las revistas, todas esas personas que aparecen ahí con Photoshop y todas esas cosas, ¿verdad? Y todo sepulcros blanqueados. Y ahí está todo el mundo queriéndose asemejar a las estrellas del cine. Y eso es el sistema del Satán, del mundo. Bueno, sigue diciendo Yeshua, dice Lucas 12:29, no busquen qué comerán o qué van a beber. Que no se distraiga, ¿qué dice? Su mente con estas cosas. Porque todas estas cosas, ¿qué dice? Y vean otra vez, la buscan los gentiles. ¿Qué tal? No estén buscando el sustento. Lo que está diciendo aquí, no se afanen. El Padre tiene conocimiento de lo que es necesario para nosotros. Solo tenemos que tener fe, certeza, fidelidad, seguridad, ser fieles. Dice que no se distraigan con estas cosas. Y así vive las naciones, distraídos. Dice, porque todas estas cosas las buscan los gentiles. Otro golpe, ¿verdad? Palabras de Mashiach. ¿Cuándo es fe? Y aquí nos pone otra vez en aprietos para todos aquellos que hemos pensado en amar más al mundo y las cosas de este mundo. Ya vimos también esas palabras de Jacob, ¿verdad? El que ama al mundo y las cosas de este mundo se constituye enemigo del Todopoderoso. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y qué es lo que hace la gente en esta tierra? Se distrae del Creador, de la obediencia al Padre, de lo que el Padre quiere, se distrae por las cosas para su ego, para su yo, las cosas que son temporales, que no son eternas. Así que dice Mashiach, no se distraigan con estas cosas. ¿Acaso el Padre no sabe que tenemos necesidad? Vean, cosas básicas de mañana. Ustedes piensen esto. ¿No sabe Él que tenemos necesidad de las cosas de mañana? Yo creo que sí lo sabe, por supuesto que lo sabe. Y mientras estemos fieles a Él, Él se va a encargar de suplir.
lo que dice aquí Yeshua, no nos distraigamos en esas cosas. Porque la gente, las naciones, los gentiles, dice aquí los goim, sí están distraídos en esto, olvidándose del Creador, dedicándose a esas cosas. Dice, pero el Padre, Lucas 12:30, el Padre sabe que también ustedes, nosotros, tenemos necesidades de esas cosas. Y aquí es donde agrega, aquí vienen las palabras. Busquen pues primeramente el reino del Todopoderoso. Ahí está. Y luego todas estas cosas van a ser, ¿qué dice? Añadidas. Ahí está la clave. ¿Cómo olvidarnos, cómo quitar el afán, cómo quitar la preocupación, cómo quitar el estrés, cómo quitar la congoja, la competencia, cómo quitarnos el sistema finalmente general de encima de nosotros? ¿Cómo? Cuando nos ponemos delante de Él y decimos, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra alabanza. Así de sencillo. Tú eres mi sustento, tú eres mi confianza, tú eres mi esperanza, tú eres mi alabanza. Y ese es el proceso más grande que vemos en palabras de Yeshua para todos nosotros. Es el proceso más grande y estemos al principio, a medias, comenzando, empezando a desafiarnos. Yo creo que no tenemos que olvidarnos de eso. Todos hemos sido llamados de diferentes lugares, aspectos, condiciones y hemos pasado, estamos pasando, vamos a pasar o estamos en la lucha, pero el sistema nos ha creado que esto sea difícil, porque el mundo, incluso el mundo, cuando ustedes le hablan en estas palabras, dice, no, es imposible, es que eso es imposible. ¿Cómo vas a hacer eso? Ciertamente la gente eso dice. Dice, no, ¿cómo crees? Es que es una locura eso no puedes hacerlo. Porque desconocen Génesis, en el principio, cómo fueron las cosas. Porque les han metido un sistema en donde no pueden vivir, ¿verdad? Si no es por lo que el mundo ofrece. Y nuestro gran desafío aquí, cuando Yeshua enseña a sus discípulos sobre todo lo que ha estado pasando en esos momentos, con la gente que le pregunta y la gente que lo cuestiona y está viendo cómo la gente se porta, termina con esto, ¿verdad? Busquen primeramente el reino de Elohim y todas esas cosas van a ser añadidas. ¿Qué les parece? Y ahora la pregunta es, otra vez, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? ¿Cómo buscar el reino de Elohim? ¿Qué es el reino? Bueno, la misma escritura nos enseña, ¿verdad? Yeshua dijo, vuélvanse al Padre. Esta es la buena nueva. Vuélvanse al Padre, arrepiéntanse, dice el sistema teológico, pero ya sabemos que shub, volver, regresar, arrepentimiento entre comillas, es regresen al Padre, que es el sustentador, que es el Padre que ama y cuida. Vuélvanse al Padre. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado, ha enviado a su Hijo, ha enviado su presencia divina. Y entonces el que regresa al Padre y se hace uno con el Padre entonces le va a recibir y entonces entra en obediencia al Padre y en obediencia al Mesías, al que Él ha enviado, y entonces el Padre hace todas las cosas. Ahí después Él ya lo que es necesario para cada quien, las cosas que necesitamos. Yo creo que todos tenemos que llegar a experimentar eso, ¿verdad? Los que lo hemos llegado a experimentar sabemos que Él es poderoso, Él es bueno y Él está atento de todo lo que lleguemos a necesitar, sin que estemos preocupados por ello, sin que necesitemos recordárselo. Él está atento a lo que necesitemos. Yo creo que los que hemos experimentado eso podemos decir amén,
¿verdad? Y Él no se olvida de nosotros. Pero sí requerimos soltarnos en su seguridad, soltarnos en su amor y en su obediencia, por supuesto, para que Él pueda también confirmarnos. Ese es el reto para todos nosotros. Y empezar a decirle al sistema: tú no eres mi esperanza, tú no eres mi confianza, tú no eres mi alabanza, tú no eres mi alegría. Cuando le decimos al sistema, al mundo y las cosas del mundo: tú no eres nada de eso para mí, y lo es el Creador, ahí viene una transformación tremenda. Ahí viene algo que solamente Él lo puede revelar a cada uno de nosotros. Entonces, eso dice Mashiach. Y luego agrega en el 32: no tengan temor, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Y aquí viene otra de las frases de Mashiach que hasta el día de hoy nos conforta, porque no está hablando de una estampida de ovejas o de animales, ¿verdad?, que solamente vienen por venir, una estampida así, que llegan de todos lados diciendo que son y que tienen y que pueden recibir o que tienen el poder, sino está hablando de un remanente, de un pequeño rebaño. Lucas 12:32. No tengan temor, rebaño pequeño. ¿Cuándo está diciendo Yeshua grandes tumultos de multitudes de ovejas que hacen y deshacen y tienen el poder y todas esas cosas? No. Rebaño pequeño, manada pequeña. Saben, cuando el sistema iglesiero nos dijo que cuando es el templo más grande, cuando hay más gente, cuando hay más ruido, cuando hay más instrumentos, cuando hay más líderes y cuando es mucho más, creen que es el lugar perfecto. ¿Cuántos hemos pasado por esos lugares? Yo creo que todos hemos pasado por esos lugares, ¿verdad? Y creen que lo tumultuoso, lo grandioso, en donde hay incluso más recursos y más tecnología, y así como que se desborda, como que si eso fuese el rebaño del Eterno a través de Mashiach. Pero no, Yeshua les dice: manada pequeña, rebaño pequeño. De esta manera vuelve a hablar que es un remanente, y si somos llamados a ese remanente, vean el proceso que tenemos de frente, vean los desafíos que tenemos de frente, vean todo lo que tenemos que dejar. Por eso Yeshua dijo: el que toma su arado y ve hacia atrás no es digno de él, no es digno del reino. Pero cuando entendemos todo eso, por eso podemos avanzar y podemos entrar en esa manada pequeña, ¿verdad? En esa manada pequeña. Bien, y sigue diciendo, dice: no tengan temor, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha dado darles el reino. Gracias a Él que nos ha permitido ser parte de Él y estar en este pequeño rebaño. Dice en Lucas 12:33: vendan sus posesiones y ¿qué dice? Y den ayuda. Háganse bolsas que no se desgasten, un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye. Y aquí viene todavía un desafío, y sobre todo para aquellos que se han metido en el sistema y están como aquel que: voy a construir un granero más grande para que ahí pueda meter todo, y han acumulado y de pronto se ven rodeados de cosas acumuladas. Ahí el mandamiento del Padre viene al que ha tenido eso. ¿Y qué dice? Haz justicia, haz tzedaká, que para eso se te ha sido enviado. Lo que estudiamos en la Torá sobre la ayuda, aquí dice ayuda, no sé cómo vienen sus versiones, tiene que ver con tzedaká. ¿De qué? Y aquí otra vez va la pregunta en lo que dice en la Torá. ¿De qué sirve
¿Se acuerdan cuando Yeshua también habló de cuando tenemos de más, ¿verdad? Y lo voy a decir, como lo he dicho antes, también en una clase también hablamos de eso. Ahora que, por ejemplo, aquí en Norteamérica, o en la parte norte, México que también pertenece a Norteamérica, México pertenece a la parte norte, viene el invierno, ¿verdad? Viene el invierno. Muchas veces tenemos cosas ahí que con las cuales nos podemos cubrir y a veces están de más. Y Yeshua enseñó esto, ¿verdad? Si tienes dos, regala una. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Cuando tienes algo que tú dices me sobra o está ya acumulado, da ayuda. Es una tzedaká. Eso es una tzedaká. Eso es una tzedaká. Y cuando entendemos esos principios, a veces ni nos ponemos a acumular, de tal manera que solo tenemos lo que necesitamos. Pero cuando tenemos un poco de más, ahí se da la ayuda. Aquí comienza este principio. Cuando dice, vendan sus posesiones y den ayuda, lo que está diciendo Yeshua es, vendan aquello que el sistema les ha creado en su mente y en su vida, decir que los hace fuertes, que los hace mejores, que los hace únicos, que los hace superiores a los demás, y que solamente es un sistema de acumulación. Un sistema de acumulación que al final de cuentas, si se ausentan, gente se va a estar peleando entre ellos, o lo va a disfrutar alguien que injustamente a lo mejor lo recibe. Entonces, ¿qué es lo que dice Mashiach? Todo eso que el sistema ha creado, y es que en el primer siglo también era lo mismo, no crean que en otras generaciones no era diferente. Es igual en todas las generaciones, el sistema de acumulación. Pero cuando viene el mandamiento de la tzedaká, entonces la tzedaká es todo eso que de pronto decimos, mira, aquí tengo esto, está como de adorno, es que es mío, bueno, ahí lo conservo, lo guardo, pero vemos que está simplemente de más y es fruto del sistema. Entonces lo que uno tiene que hacer es, pero esto puede ser tzedaká, puede ser ayuda al necesitado. ¿Qué les parece? Y, como dice Lourdes, se quita un peso o nos quitamos muchos pesos de encima. ¿Verdad? Nos quitamos muchos pesos. Y entonces podemos ayudar a los demás. Fíjense nada más si así fuera este mundo, ¿verdad? Pero es un mundo egoísta, es un mundo que solamente enseña a la gente a poseer y dejar a otros desposeídos. Entonces, Yeshua aquí nos enseña esto, ¿verdad? Y dice, háganse bolsas que no se desgasten. ¿Y qué dice? Un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye. Y otra vez, háganse bolsas que no se desgasten, un tesoro inagotable en el cielo. Si la gente supiera que este mandamiento todavía es vigente, la tzedaká, y no estuviera pensando en sí mismo y acumulando, estuvieran empezando ahora sí a sembrar para el reino de los cielos. Ya, no como dice Enlace, ¿verdad? Que lleven su dinero ahí a la Enlace y van a recibir más, no. Sino apartar lo que es justo. Por eso Yeshua dijo misericordia, ¿y qué dijo? Y justicia antes que sacrificio. Justicia, ahí viene Sedek, ahí viene Sedaká. Por eso Yeshua dijo, cuando ustedes practiquen este mandamiento. Tenemos que analizarnos definitivamente, examinarnos y ver que no estamos metidos en este sistema del mundo y seguir atesorando en el cielo, donde todo es permanente y donde el ladrón dice no se acerca, ni tampoco la polilla destruye ni tampoco el óxido destruye, ¿verdad? Y luego agrega, fíjense, porque donde está su tesoro, allí también está su corazón. Y va a el problema de raíz, como ya lo ha enseñado él antes. ¿Cuál es el problema de raíz de la humanidad? Y el problema en el cual llegamos a caer todos, y no solamente en el caso de los bienes, sino en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? El principio, cuando les daba este aviso,
De verdad que el corazón siempre va a mostrar el fruto, ¿verdad? El fruto lo va a mostrar y va a ser evidente. En este caso, Yeshua está diciendo justamente la clave de todo esto. Dice otra vez, porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. No sé cómo vienen sus versiones, pero ¿qué es lo que quiere decir aquí Yeshua? ¿Qué es un tesoro? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esto? ¿Qué es un tesoro? ¿Qué es algo que se considera un tesoro? ¿Qué es algo que se considera un tesoro? Es algo que, dice Mari, donde hay avaricia, dice no hay generosidad hacia amar al prójimo. Ok, ajá. Sí, la generosidad es el antídoto contra la avaricia, ¿verdad? Bueno, Yeshua, otra vez, dice, donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿Qué es qué es un tesoro? Dice por acá, es algo valioso, es algo apreciado. Ahí está, muy bien. Es algo que nosotros, o el ser humano, puede decir, eso es lo que me importa. ¿Okay? Eso es por lo que yo podría dedicarme, concentrarme, etcétera, etcétera. ¿Okay? Un tesoro es aquello que acapara nuestra atención, que acapara nuestro tiempo, es aquello que acapara nuestros recursos. ¿Se acuerdan de aquella parábola que hablamos la semana pasada? Un hombre dice que fue y en un terreno encontró un tesoro. Dice, lo tapó, fue a vender todo lo que tenía para adquirir ese terreno. Donde está su corazón, está su tesoro. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Bueno, está Luis Rivera diciendo que su esposa es su tesoro. ¿Qué les parece? Y hemos hablado de esto, ¿verdad? Yo creo que tenemos que en efecto, darle su lugar, por supuesto, a nuestros seres queridos, pero finalmente, así es, dice que es romántico, dice Efraín, pero finalmente sabemos que lo más valioso está en los cielos, en el eterno, ¿verdad? Nuestro Creador, por supuesto. Entonces, el tesoro es aquello que acapara nuestra atención, nuestro tiempo, que acapara nuestros recursos, que acapara nuestra vida. Y cuando dice Yeshua esto, dice, busquen el reino de Elohim y después las cosas serán añadidas, ¿verdad? Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Lo que está diciendo es, tenemos que redireccionar. Si nosotros hemos puesto nuestra atención, nuestra mente, nuestra concentración en algo que no es la voluntad del Todopoderoso, entonces tenemos que redireccionar. Y lo que capte nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo nuestro ser es el Creador, entonces ahí vamos a expresar dónde está nuestra riqueza. ¿Dónde está nuestra riqueza? Entonces, dice por aquí, por ejemplo, el Shema, ¿verdad? Así es, el Shema es una expresión, por ejemplo, de demostrar dónde está nuestra riqueza, ¿verdad? Cuando habla, amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o con todo lo que posees. Ahí está, ahí vamos a demostrar cuál es nuestra verdadera riqueza y ahí va a estar nuestro corazón. Por eso cuando hablamos de gente, por ejemplo, multimillonaria, ¿verdad? De grandes empresas o transnacionales o lo que sea, ¿dónde está la riqueza de ellos? ¿A dónde apunta su tesoro? O más bien, ¿dónde está su corazón de ellos? ¿Hacia dónde apunta, verdad, su corazón de ellos? Por supuesto, hacia la billetera, dicen aquí, hacia el dinero, ¿verdad? Hacia las riquezas, hacia sus cuentas de banco. De los artistas, por ejemplo, ¿dónde tienen direccionado su corazón la gente de la farándula, verdad? De la fama, de los artistas, ¿no?
en el reconocimiento, así es, de la gente, del público, en la fama, el ego. Ahí está. ¿Dónde está el corazón? Por ejemplo, no sé, podemos poner cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? ¿Dónde está el corazón dirigido de los científicos, por ejemplo, ¿no? De la ciencia? Pues obviamente en el desarrollo tecnológico, ¿verdad? En el avance tecnológico, en el conocimiento. Y así, cada quien va a demostrar cuál es su riqueza cuando el Eterno escudriña el corazón. Y Yeshua aquí remata con esto, ¿verdad? Aquí remata con esto. Y nos dice que nos vamos a dejar ver cuál es nuestra riqueza cuando veamos hacia dónde está dirigido toda nuestra intención, que es el corazón. Entonces aquí tenemos que meditar y reconsiderar otra vez si el sistema ha redireccionado nuestro ser a algo terrenal. Entonces estamos siendo afectados por el sistema y tenemos que reconsiderar y redireccionar nuestro ser, nuestro corazón, intenciones y todo lo demás al Creador, a la voluntad del Creador. Y así entonces mostraremos que nuestra riqueza está ahí arriba y, por supuesto, estaremos haciendo tesoros en los cielos, ¿verdad? Es decir, en la promesa, el día de la redención, el día de la redención. Y luego agrega Mashiach, Yeshua, Lucas 12:35, estén siempre preparados, dice, estén siempre preparados y sus lámparas encendidas, y sean como los hombres que esperan a su amo. Entre tanto vuelve del lugar del banquete, para que cuando llegue y llame a la puerta, le abran rápidamente. Dichosos aquellos siervos a quienes al llegar su amo los encuentra, que dice, alertas. En verdad les digo que se preparará, dice, y sentándolos a la mesa se acercará y les va a servir. Ya sea que llegue a la segunda vigilia, ya sea que llegue a la tercera vigilia, si los encuentra así, felices serán aquellos siervos. Déjenme aumentar un poquito el tiempo por aquí. Está acabando. Okay. Felices serán aquellos siervos. Y estén seguros de esto. Si el dueño de la casa supiera en cuál vigilia vendría el ladrón, estaría alerta y no permitiría que irrumpieran en su casa. Así pues ustedes estén también preparados, porque la hora que no esperen vendrá el Hijo del Hombre. Y ahí está, y agrega además una clave, Yeshua, porque finalmente todo lo que está enseñando, no lo está enseñando solamente para vivir una vida que el sistema del mundo califique como retrógrada o fracasada, sin éxito, sino que lo que está diciendo aquí Yeshua es de que cuando redirigimos nuestra intención, nuestro ser, que es el corazón, hacia el Creador para hacer frutos allá, está diciendo que la forma de vida que nosotros llevemos es una forma de vida que nos mantenga preparados para el día que va a venir la redención final. ¿Por qué? Si supiéramos el día y la hora, ¿qué pasaría con la humanidad? ¿Qué pasaría con la humanidad si supieran del día y de la hora? La verdad es de que la condición humana, ¿qué es lo que hace? La condición humana dice, pues bueno, entonces hagámoslo ahorita, hagamos esto, hagamos lo otro, nuestros proyectos, ¿verdad? Subamos, bajamos, compremos, vendemos, y ya cuando llegue el momento, entonces ya ahí nos consagramos, nos santificamos y ya entonces ahí esperamos, ¿verdad? Comamos y bebamos. Así es. Pero finalmente no va a ser así, porque así no se muestra y así no se prueba la fidelidad. ¿Cómo se prueba la fidelidad? Y ni siquiera estamos hablando incluso de saber el tiempo cuando Yeshua regrese, porque ya vimos el ejemplo del hombre, ¿verdad? Que tenía graneros y se voy a hacer más graneros.
ni siquiera estaba cerca la venida del Mesías, sino que dice mañana se va a pedir tu alma. Ni siquiera sabía el tiempo cuando iba a acabar su vida aquí en la tierra. Así que por eso Yeshua dice esto, ¿verdad? Dice, estemos siempre preparados. Dice él, estén siempre preparados y sus lámparas siempre encendidas. ¿Y aquí habla de qué? Aquí habla de perseverancia, así es como dice Sara. Habla de fidelidad, ¿verdad? Habla de qué más? De confianza, habla de fe, ¿verdad? Habla de obediencia, ahí está, discernimiento también, de poder estar atentos, ¿verdad? A las señales, concentración, por supuesto, y sobre todo la confianza, la seguridad, o más bien la fe, creer que el Mashiach regresará, que va a regresar, ¿verdad? Y que no nos perdamos en este mundo, buscando las cosas de este mundo, sino estemos concentrados en el reino de los cielos y sembrando para el reino de los cielos, por supuesto, haciendo justicia y obedeciendo, haciendo justicia, misericordia, obedeciendo los mandamientos del Padre, porque no sabemos cuándo Él regrese. Tenemos ideas, tenemos más o menos tiempos proféticos, pero finalmente con exactitud no sabemos. Y ni siquiera sabemos cuándo nos puede llamar el Eterno. Podemos estar hoy día diciendo estamos muy bien, estamos muy sanos y vamos a hacer mañana esto y pasado lo otro. También Yeshua ha enseñado de esto, ¿verdad? Pero más bien decir, bueno, si el Padre nos permite hacer esto y lo otro. Pero si no nos permite, finalmente saber que estuvimos fieles a Él y llegar el momento de poder llegar a la redención. Así que dice, así pues, Lucas 12, 20, así pues ustedes también estén preparados porque a la hora que no esperen vendrá el Hijo del Hombre. A la hora que no esperen. Y para concluir esta parte, aunque nos falta todavía un poquito más, sigue diciendo Yeshua, porque le pregunta a Kefa, le dice en el Lucas 12:41, le pregunta a Kefa, Adoní, Señor nuestro, ¿esta parábola la dices para nosotros o también para todos? ¿Para quién dices esta parábola?, le dice él. Yeshua le dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su amo designará sobre su servidumbre para que le dé sus raciones a su tiempo? Dichoso aquel siervo que al regresar su amo lo encuentra haciendo así. En verdad les digo que de lo que designará sobre todas sus posesiones. En verdad les digo que lo designará sobre todas sus posesiones. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi amo se tarda en llegar, y empezara a golpear a los criados y a las criadas de su señor, y comenzara a comer y a beber y a embriagarse, el amo de aquel siervo llegará un día cuando no espera y a una hora que no sabe, y poniéndolo aparte le asignará su lugar junto con los incrédulos. Porque, que dice el siervo esta versión viene aquí un poquito, creo que mal, porque el siervo que sabe cuál es la voluntad de su amo, pero no se sabe preparar conforme a la voluntad de él, recibirá muchos azotes. Pero el que no supo cuál era y hace algo digno de azotes, recibirá pocos azotes. Porque todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se le va a exigir, y a quien se le ha confiado mucho, más se le exigirá de su parte. Ahí está. Voy a agregar este verso 49. He venido para echar fuego sobre la tierra y deseo que ya esté encendido. Bueno, ¿qué pasa aquí cuando sus discípulos, y en este caso Pedro, hace una interrogante? A ver, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o también es para todos? Y empieza a hablar del mayordomo infiel. Del mayordomo infiel.
Bueno, de entrada tenemos que posicionarnos en el contexto, ¿verdad? Y después vamos a ver la enseñanza para nosotros. Ya sabemos que todo eso se los dijo a sus discípulos. Y les dijo principios, les dio instrucciones, les dio mandamientos, les dio advertencias, les dio exhortaciones, todo. Y todo eso a nosotros sirve también, por supuesto, hasta el día de hoy. Pero aquí, dentro de su contexto, y viene Kefa y le pregunta, ¿esas palabras de esas parábolas son para nosotros o también son para todos? Yeshua empieza a relatar sobre un fiel, un mayordomo fiel y prudente, ¿verdad? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? A quien su amo designará sobre su servidumbre para que le dé sus raciones a su tiempo. Dichoso aquel siervo que al regresar su amo lo encuentre haciendo así. Dijimos que en el primer siglo todo el liderazgo que Yeshua calificó como una higuera estéril iba a quedar finalmente fuera. Iba a haber una transición. Yeshua estaba llamando a discípulos para hacerlos emisarios, ¿verdad? Y los está comparando como mayordomos fieles y prudentes, los cuales iban a recibir encargo. Y finalmente, todos nosotros, de una u otra forma, aunque no seamos emisarios directamente de Mashiach, recibimos encargo de él, ¿verdad? Como quiera que sea. Recibimos dones, recibimos llamamientos, recibimos en lo poco o en lo mucho, como sea, al 30, al 60, al 100, pero hemos recibido, cuando hemos sido llamados. Ahora, cuando somos llamados, nadie puede decir, yo fui llamado nada más y pues nada más a oír, ¿verdad? Y ya, gracias, ¿no? Ahora sí como que me tocó bola negra, ¿no? Como decimos aquí en México, los que van a hacer el servicio militar. Me tocó bola negra, así que yo ya recibí todo y gracias, ya no, ni siquiera me voy a presentar. No, todos somos llamados con un propósito. Y cuando vamos a trasladar esto para acá es de que, primeramente, el liderazgo que había en el primer siglo iba a ser quitado de aquellos que lo habían recibido e iba a ser trasladado a los discípulos. Y aquí les envía una exhortación. Sí, es para ustedes. Es para aquellos que son llamados mayordomos, y les voy a decir cuál es el mayordomo fiel y prudente, ¿verdad? ¿Cuál? Aquel que cuando su Señor regrese lo encuentre trabajando en lo que ha recibido, ¿verdad? En lo que ha sido llamado. Y entonces aquí pone esta parábola y este ejemplo. Pero, sin embargo, también dice esto. Pero, ¿qué pasa si ese mayordomo se desespera? Cae en las garras del sistema. ¿Y qué dice? Mi señor no viene. Mi señor tarda. Imagínense las generaciones pasadas que vivieron esto. Que por años fueron perseguidas o vivieron dificultades, opresiones, persecuciones, asesinatos, y pensaban de dos. Mi señor tarda, ¿sabes qué? Ya se acabó esto, mejor hay que vivir como los demás. ¿Cuáles van a ser reconocidos al final? Aquellos que permanecieron. ¿Hasta dónde? ¿Cómo dice Apocalipsis? Dichosos los que ¿qué? Son fieles hasta dónde? Hasta que llegue a 10 años, y ya con eso ya la hicieron. Así dice, no, dice hasta el fin, hasta la muerte. Dichosos aquellos incluso que no se desesperan y no reniegan y no dicen, no, esto no es para mí, y no dicen, no, yo no puedo alcanzar, esto yo no puedo, y aún sobre la pérdida de su vida son fieles hasta el final. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua aquí? Que el llamamiento que él estaba haciendo a los suyos, a sus discípulos, para ser emisarios, y a todos nosotros, otra vez, no es una religión, no es una filosofía, no es una simpatía nada más, no es un hobby, ¿verdad? No es algo que pues es un pasatiempo y si quiero ahorita lo tomo y después no y puedo regresar, no, sino que es una gran responsabilidad. El hecho de recibir algo de él ya nos hace estar comprometidos y por ende ser responsable de lo que hemos recibido. De tal manera que a estas alturas
con el sistema que tenemos encima, sobre todo materialista, saben, y es muy triste, pero nosotros hemos conocido gente que prefiere dejar la fidelidad por ir tras el mundo, dejar los Shabbatot, dejar festividades, dejar las mitzvot, porque es preferible lo que el mundo da. Y aunque a veces piense, bueno, es por mientras, y rápido me pongo en línea, me pongo, ¿cómo se dice? Al corriente, y ya después observo, ya después obedezco, ya después entonces ya entro. ¿Saben qué? Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque no sabemos, ni siquiera nuestra vida la tenemos asegurada, ni siquiera mañana. ¿Verdad? Podríamos humanamente hacer cálculos y no, esto mañana, el próximo año, el próximo mes, así, entonces ya lo tengo resuelto y en 2 años ya tengo resuelto todo. Nadie nos asegura el día de hoy y el día de mañana. Yeshua aquí está exhortando a sus discípulos y a nosotros también a que cada día permanezcamos fieles. Cada día permanezcamos fieles. Y si nos toca el día que Él se manifieste de regreso, hasta ese día seamos fieles, ¿verdad? Estemos confiados solamente en aquello que Él pues nos ha llamado por orden del Padre, por orden del Padre. Y bueno, sigue todavía diciendo que eso va a ser castigado, vean. Aquel que debió permanecer, ¿verdad? Y no, dice, va a ser castigado, va a recibir, dice, azotes. Aunque aquí dice que va a recibir azotes, la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 y 5 dice que las 5 van a ser desconocidas y van a ser llevadas con los incrédulos. Dice, ahí será el lloro y crujir de dientes. Y él agrega además, dice en el 49, he venido para echar fuego sobre la tierra y deseo que ya esté encendido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo viene en sus versiones? Otra versión que dice, a la tierra he venido a echar fuego y este ya está encendido. ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué es lo que está hablando aquí Yeshua también? Lo mismo, ¿verdad? Está hablando de que su mensaje, el mensaje que el Padre le ha puesto en su boca y lo ha hablado, vino a traer discordia, especialmente de los desobedientes, ¿verdad? De los líderes que buscaban sus propios parámetros, pero se encontraron, ¿verdad? Con un incendio, se encontraron con algo que finalmente los iba a quemar. Aquí hay otra versión, yo he venido a encender un fuego en la tierra, y qué más quiero si ya está encendido. Estaba hablando pues de esa controversia y finalmente esa división que generó en todos los israelitas y que su mensaje vino a arder sobre todo contra todas las doctrinas, contra todo el fariseísmo, y ya estaba encendido, ¿verdad? Y es que las cosas que habla Yeshua y que contradicen los sistemas religiosos caen como fuego y arden. En una ocasión que di una clase y estuvimos en una clase, ¿se acuerdan algunos sobre, incluso puse una imagen sobre esto? Las palabras de Yeshua hacen arder cualquier doctrina, cualquier teología y cualquier esperanza rabínica. Y un día que hablamos sobre, otra vez, asuntos contra el sionismo y todo eso, y hubo personas que se encendieron, así literalmente se encendieron, pues era algo inevitable, y usé las palabras de Yeshua, ¿verdad? Fuego vino a traer a la tierra y no lo puede evitar, ya estaba encendido, ya está encendido. Entonces, hablar las palabras de Mashiach y la esperanza de él contra las palabras de los sistemas del mundo y la esperanza del mundo es un fuego que consume todo, ¿verdad? Y hay gente que se prende, y eso es algo natural, porque por supuesto las palabras de Mashiach encienden cualquier pues doctrina religiosa.
Y sigue diciendo, ahora vean lo que les agrega, ya con eso concluimos. Dice, de una purificación tengo que ser purificado, y mucho me angustio hasta que se cumpla. Está hablando de toda su abodá que iba a concluir en el madero, ¿verdad? Con su vida entregada por causa de lo mismo. El fuego que había encendido iba a alcanzar su cuerpo, pero eso era parte de, acuérdense que el fuego es purificación, justicia, y eso iba a hacer también que alcanzara Mashiach para finalmente ser purificados todos nosotros. Ajá. Y sigue diciendo, porque desde ahora 5 estarán divididos en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Eso también ya lo hemos hablado, como en el primer siglo el mensaje de Yeshua que entró en los israelitas empezó a dividir familias. Y si sus familias, si nuestras familias llegan a estar divididas, ¿saben qué? Es porque Yeshua lo dijo. Y esto es por las palabras que él dijo, ¿verdad? Porque sus palabras, no, y como lo dijimos antes, no es que causen división, ¿verdad? Pero la división se causa cuando la gente quiere dejar de escuchar las palabras de Yeshua y se divide para escuchar las palabras de los sistemas religiosos o del mundo mismo, sistemas religiosos de la gente. Ajá. Eso es lo que causa división. Yeshua vino a unir, Yeshua vino a restaurar y hacer unidad con el Padre. Pero cuando la gente expresa no seguir a Mashiach, comenzando con los líderes del primer siglo, ahí comienza la división. Eso también ya lo hablamos. Y entonces dice, desde ahora va a haber divisiones. Dice, porque serán divididos por padre contra su hijo, hijo contra su padre, y la madre contra su hija, y la hija contra su madre, y la suegra contra su nuera, y la nuera contra la suegra, dice Lucas 12:53. 54. También dijo las multitudes, cuando vean una nube que sale del poniente, dicen enseguida va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dice va a hacer calor, y así pasa. Y vean lo que agrega, hipócritas, saben reconocer el aspecto de la tierra y del cielo, pero ¿cómo no reconocen este tiempo? ¿Por qué pues no juzgan por sí mismos la verdad? Y bueno, aquí viene antes de llegar acá, en los últimos 2 versos, viene una acusación. Mateo aparece que lo dice a los líderes directamente, ¿verdad? Porque, pues bueno, como parte de la humanidad estamos bien enterados de las cosas que pasan aquí abajo, bien enterados de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero por estar tan metidos en el sistema y la religión, que es lo que ocurrió en el primer siglo, así como ocurre también en este siglo final, es de que por estar tan metidos en el sistema se olvidan de las verdaderas señales de los cielos. Ya hemos hablado también de esto en la serie Verdaderas Señales del Fin. Cuando los sistemas religiosos, así como en el primer siglo, estaban enseñando a todas las escuelas religiosas de cómo sería la venida del Mesías, cómo sería el reino, cómo sería la conquista, cómo se llevaría a cabo, cómo sería el Mesías, todo esto, y todos los israelitas estaban sumergidos en una enseñanza doctrinal esperando a un X Mesías. Y sabían reconocer muchas cosas de la tierra, pero las señales de los cielos no la podían reconocer y por eso no podían conocer a Mashiach. ¿Qué pasa hoy día en nuestra generación? Lo mismo. Está la gente ahí metida, ¿verdad?, en lo que pasa en el mundo, las fabricaciones de las religiones y los sistemas, y diciendo está ocurriendo esto y la gran tribulación y que no sé qué, los perseguidos y la amenaza terrorista y que ISIS y que no sé qué, y están metidos en que ahí viene el anticristo y todo el dispensacionalismo, ¿verdad? ¿Y qué va a resultar? Que bueno, las verdaderas señales no las van a reconocer y les va a pasar, ¿verdad?,
de noche. Y les va a pasar de noche. Y se van a confundir a la hora de la hora. Esto pasaba también en el primer siglo, ¿verdad? Podían reconocer muchas cosas de la tierra, pero el Mesías y las señales del Mesías no las podían ver, no las podían entender. Y dice Yeshua, ¿por qué pues no juzgan por sí mismos lo que es verdadero? Lo que es verdadero. Y dice en el 58 al final, al comparecer con tu adversario ante el gobernante, intenta ponerte de acuerdo con él para que desista mientras vas por el camino, para que no te arresten ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el oficial te ponga en prisión. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Y lo que estaba diciendo aquí Yeshua es de que el mensaje que él estaba hablando los iba a confinar a prisiones de juicio y de acusación hasta que no hicieran Teshuvah. Así de sencillo, hasta que no hicieran Teshuvah. Era el momento. Yeshua estaba diciendo, es hora de ponerse a cuentas. Es hora de que cada quien se ponga a cuentas. Y ese fue el mensaje que Yeshua dijo en el primer siglo. Y aquí en la parábola también, cuando sus discípulos le preguntan, Yeshua finalmente enseña a todos. Y a lo que iba también es de que cuando dice, ¿a quién preguntas? ¿Para quién es? ¿Para nosotros o también es para todos? Y Yeshua está diciendo aquí, esto es para todos, ¿verdad? Incluso desde el primer siglo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ha sido una serie de instrucciones, de advertencias, de exhortaciones de Mashiach para cada uno de nosotros, que yo creo que seguimos reconsiderando, ¿verdad? El llamamiento, la vida, sobre todo, de cada uno de nosotros. Qué tanto también estamos en el sistema y qué tanto somos del Mesías. Yo creo que sobre todo esto nos ha dejado más para reflexionar y para rematar aquí poder asemejarnos a un mayordomo. Hemos recibido del Padre a través del Mesías un llamado, hemos recibido lo que hayamos recibido, finalmente lo que hayamos recibido, tenemos la responsabilidad de permanecer fieles, de permanecer firmes, de no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, del sistema, y poder en aquel día recibir nuestro galardón y en aquel día también poder ver lo que el Padre nos tiene preparados en el reino de los cielos, ¿verdad? En aquel día que muestre lo que es verdadero y lo que es eterno. Así que en estas palabras de Lucas 12, pues bueno, vienen una instrucción más para cada uno de nosotros. Y todavía es tiempo y de poder redireccionar nuestro ser, nuestro corazón a solo la voluntad del Creador, ¿verdad? Y no la voluntad de las religiones o sistemas religiosos.